a pedirle de su sabiduría. Señor, te damos las gracias, Señor. Porque como decía la canción, tú eres Dios eterno. Tú eres Dios eterno, Señor. Y solamente en ti confiamos, Señor. Solamente en ti, Señor, hay palabras de vida eterna, Señor. Solo en ti, Señor Jesús. Así que ponemos delante de tu presencia la palabra de esta mañana, Señor. Y te pedimos que cada uno de nosotros, y aún los que nos escuchan, Señor, puedan recibir, Señor, ese maná, ese alimento espiritual que tanto necesitamos, Señor. Que tanto necesitamos, Señor. Que tanto necesita nuestra alma y nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén y amén. Puede tomar asiento. Gloria a Dios. Dios es bueno, ¿verdad que sí? Todo el tiempo. Tenemos que aprender a enfrentar nuestros hechos con fe. Miren, todos en algún momento de nuestras vidas hemos tenido que reconocer a veces verdades dolorosas. Nos ha tocado reconocerlo, como orábamos hace rato con nuestra hermana Ana y nuestra hermana Sonia. Sin embargo, le quiero decir que muchos héroes de la palabra de Dios tuvieron que hacer lo mismo. Que usted y yo no somos los únicos que hemos tenido que enfrentar verdades dolorosas en nuestras vidas. A pesar de que seguimos la palabra de Dios, a pesar de que seguimos a Cristo. Quiero que leamos esta mañana un verso para tomar de allí para el mensaje, que me parece revelador porque no esconde nada. Muestra a los héroes de la fe como son, como seres humanos. Y quiero que usted busque allí en la palabra Romanos capítulo 4, verso 19. Romanos capítulo 4, verso 19. Enfrentar nuestros hechos con fe real, con fe verdadera, con fe genuina, ¿verdad? Romanos capítulo 4, verso 19 dice así. Y no se debilitó en la fe, hablando de Abraham, considerando su cuerpo, que estaba ya casi como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Dígale a su vecino, aprendamos a enfrentar nuestros hechos con fe. Usted y yo tenemos que aprender a enfrentar nuestras realidades con fe verdadera, con fe genuina. Y me encanta esta parte de la escritura porque describe la actitud de Abraham después de décadas de no tener hijos. Él junto con su esposa sufría de esterilidad. Y durante décadas, años, tuvieron que aprender a confiar en una palabra que Dios les había dado. Tuvieron que aprender a no tapar su realidad con la mano. Dice la palabra que ellos se enfrentaron, que su fe enfrentó esta realidad. Aunque ellos reconocían, y dice la palabra que estaban como muertos, casi de 100 años. Y que también había otro ingrediente y era la esterilidad de la matriz de su esposa, de Sara. Ante la promesa de Dios, ¿y cuál fue la promesa de Dios verdadera? Dice, él no vaciló en esa promesa. No flaqueó como un incrédulo. Al contrario, dice la palabra que él se afirmó en su fe y en la promesa de Dios. Porque Dios le había dado una promesa. Porque te daré un hijo. ¿Y cuántos de nosotros
hemos recibido promesas del Señor. Yo he recibido unas cuantas. ¿Usted ha recibido promesas? Sin embargo, hay veces que esas promesas son opacadas o dejamos que se opaquen por una realidad, por un hecho en nuestras vidas. Lo que sucede, mis amados, es que a veces la gente cree equivocadamente que la fe significa ignorar las realidades. No pienses en eso, no pienses en eso, nada negativo, todo positivo. O tratamos de tapar el sol con un dedo, ¿verdad? Pero eso está lejos de la realidad. Abraham enfrentó sus hechos. Él sabía que tenía 100 años. Él sabía que su esposa era de matriz estéril. Él lo sabía. Él no quiso pensar siempre positivo. Abraham no era ingenuo. Él sabía lo que se enfrentaba. Sin embargo, Abraham confió en el plan de Dios. Confió en lo que él dijo, Dios de Abraham. Usted y yo tenemos que aprender a confiar en lo que él dijo de mí, lo que él dijo de usted, lo que él le dijo que iba a hacer a través de su persona. Yo entiendo que la situación de Abraham era única, porque él había recibido una promesa personal directamente de Dios, de iba a ser padre de multitudes, que iba a tener un hijo. Y a diferencia de Abraham, pues es posible que usted y yo, pues no tenemos totalmente claro los planes específicos de Dios para nuestras vidas. De pronto no. Pero aún así, mi hermano, quiero que usted sepa que usted y yo tenemos un Padre amoroso. Amén. Un Padre que piensa el bien para nosotros. Un Padre en quien podemos confiar plenamente. Usted y yo podemos confiar plenamente en nuestro Padre Celestial. Porque igual que Abraham, mi hermano, usted y yo tenemos razones para enfrentar con fe incluso cualquier hecho oscuro que se presente en nuestras vidas. Cualquiera. Porque así como Abraham enfrentó esa situación, usted y yo podemos enfrentar cualquier situación. Cualquiera. Póngale el nombre que usted quiera. Puede ser una situación económica difícil, alguna inversión que usted hizo mala, alguna enfermedad, alguna separación. El asunto, amado, es que enfrentar los hechos con fe no significa que usted y yo tengamos garantizado la liberación de todo lo que se avecina. No, en absoluto. Si no, vamos a preguntarle a nuestro amigo Daniel. Vamos a preguntarle a Daniel. Que a pesar de que él enfrentó su realidad con fe, ¿dónde terminó? En el foso de los leones. Sin embargo, al pasar la noche, Dios se glorificó. Y ese es el meollo del asunto. Que en medio de nuestras realidades, en medio de nuestros hechos, Dios siempre se tiene que glorificar. Si no, vamos a preguntarle a los otros 3 amigos de Daniel, que enfrentaron también una realidad. Esa era su realidad. Estaban apartados para el Señor, querían adorar solamente al Señor, sin embargo estaban siendo obligados a otra cosa. Esa era su realidad. Pero ellos no se acongojaron, no se entristecieron, sino que simplemente enfrentaron su realidad con una fe verdadera, con una fe genuina. ¿Dónde terminaron? En el horno de fuego. Pero después del horno de fuego, Dios se glorificó. Dios quiere y Él desea que a través de cada situación que usted y yo vivimos, Él sea glorificado. El asunto es que Él tiene que ser glorificado en nuestras vidas, con nuestros pensamientos, la forma como hablamos, la forma como actuamos, cómo usted y yo enfrentamos cada hecho que nos presenta la vida. Mire, escuche bien esto que le voy a decir.
Enfrentar los hechos con fe verdadera significa algo. Significa de que usted y yo estamos seguros que sin importar el resultado, Él va a traer siempre palabras transformadoras sobre mi vida. Siempre va a venir la fortaleza de Dios sobre mi vida. Siempre va a venir de su gracia sobre mi vida. Siempre Él me va a fortalecer. No importa el resultado. A Abraham no le importaba al final el resultado, porque él confiaba en el Señor. Y ahorita lo vamos a leer. A Daniel no le importaba el resultado, si iba a ser muerto por los leones. A él le importaba era enfrentar sus hechos con fe, una fe verdadera. Y usted y yo tenemos que aprender a cada situación que se nos presenta, a cada realidad que se nos presenta, ¿verdad? Hablarle con palabras. Porque van a venir las realidades. Usted y yo hoy vivimos realidades. El dinero está escaso. Sin embargo, la palabra de Dios dice que Él se ocupa de mis necesidades. Hay una realidad, el dinero está escaso. Pero hay otra, que es enfrentar esa realidad con fe. Digo, Señor, tú te ocupas de mis necesidades. Tú puedes proveerme. Y Él no quiere que usted y yo nos preocupemos. Dígale a su vecino, Dios no quiere que tú te preocupes. Porque cuando usted y yo enfrentamos nuestros hechos y nuestras realidades con fe, la preocupación se va, mi hermano. Tiene que irse. ¿Sabe por qué? Porque su fe está siendo cimentada en Cristo Jesús, la roca. Porque usted sabe que Él va a ocuparse de tus necesidades, sea cual sea. Decía mi hermana en la alabanza, por tanto os digan, no se afanen por vuestra vida, qué tienen que comer o qué tienen que beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Dice la palabra, no es más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Y al final de ese sermón del monte, en el capítulo 6, del verso 33, dice, busquen el reino de Dios y su justicia, las demás cosas vienen por añadidura. Aprendamos a enfrentar nuestras realidades con fe verdadera, con fe genuina. No podemos permitir que las realidades que usted y yo vivimos a diario nos afecten. Abraham tenía esa realidad. ¿Cuál era? No podía tener hijos. Y de paso, su esposa era estéril. Él no dejó que esa realidad le afectara en sus emociones. Simplemente él creyó que el Dios que le prometió tendrás un hijo, ese Dios le iba a cumplir. Palabras como el diagnóstico da miedo, ¿verdad? Cuando usted va al médico, ¿verdad? Mis hermanas han pasado por esa situación, ¿verdad? Que están ahorita en la situación de salud, o María. El diagnóstico del médico, ¿qué va a decir el médico? Da miedo. Sin embargo, usted y yo podemos decir, Dios me oye y me ve. Dios ya escuchó su clamor, Dios ya escuchó su oración, antes incluso que el médico la viera. Antes que el médico diera el diagnóstico. ¿Por qué? Porque nuestro Dios puede sanar. Gracias por su entusiasmo. Nuestro Dios puede sanar cualquier dolencia. Pero incluso si no lo hace, Él está cerca para consolarme. Él está cerca para fortalecerme. Dice un salmo, claman los justos, claman los justos y Jehová los oye. Y yo no sé si usted es justo, pero yo he sido justificado por el Señor. Y dice, claman los justos, el Salmo 34, 17. Claman los justos. Y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Qué rico. Palabras como, esta situación parece devastadora.
Porque hay situaciones, realidades que usted y yo vivimos y parecen devastadoras. Sin embargo, Dios puede redimir, Dios puede reconstruir, Dios puede reedificar. Amados, Dios se ocupa de cada uno de nosotros. Dios me oye, Dios me ve y Dios puede. Repita conmigo, Dios puede. Y así es que usted y yo vamos a poder enfrentar todas nuestras realidades. Estas 3 palabras que les dije nos enseñan a enfrentar nuestras realidades con fe, pero con fe genuina, fe verdadera. Son palabras que nos van a ayudar a enfrentar esas realidades, como la enfrentó Abraham, porque Abraham la enfrentó también. Y es una fe, mi amado, que va a honrar al Dios poderoso, a nuestro Dios trino. Es una fe que se atreve a esperar. Esperar es difícil, como decía mi hermana en los anuncios. Esperar cuándo será el día en que se vaya a operar, si se va a operar. Pero esperar en el Señor, esa es la fe verdadera. Una fe que cree que sin importar el resultado, Dios sigue siendo bueno. No importa el resultado de lo que nos pase en nuestras realidades, en nuestros hechos, Él sigue siendo bueno. Él sigue estando conmigo. Como decía aquella joven, ¿y dónde estaba Dios cuando te dieron el tiro? Por accidente. Dios estaba ahí. ¿Pero cómo? Él estaba allí. Entonces, no importa la realidad que usted y yo vivamos, Él está ahí siempre. No importa el resultado de esa realidad, Él está ahí. Siempre Él está con nosotros. Abraham entonces tenía 99 años y su esposa 89. Era médicamente imposible que tuvieran hijos. Médicamente imposible. Él no negó ese hecho. Los enfrentó con fe. Usted y yo no estamos llamados a negar nuestros hechos, nuestras realidades. Porque la fe nunca nos va a mandar a ignorar la realidad. No. La fe no pretende decir que no hay problemas. La fe verdadera, la fe no fingida, enfrenta los hechos. Enfrenta mis realidades. Sin desanimarte, porque la fe me va a fortalecer. Incluso le puedo decir que hay muchas corrientes que enseñan incluso que el cristianismo o que los creyentes deben negar todos sus problemas y simplemente sonreírle a la vida y todo está bien. Todo está bien. Como esa corriente filosófica que habla del positivismo, ¿sabía? Ajá. Todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, todo va a salir bien, bien, si te salió bien. Esa es una filosofía que exalta la fe y la confianza, pero en mí mismo, en el hombre. ¿Ya? Creer que todo va a salir bien. Que no hables palabras negativas. Espérate. Nosotros los cristianos también podemos vivir realidades negativas, oscuras. Sin embargo, la diferencia es que usted y yo tenemos la fe verdadera al Dios trino, al Dios real, que me ayuda a enfrentar esas realidades sin esperar cuál sea el resultado, pero confiando en el Señor Jesucristo. Quiero decirles algo, mis amados hermanos. La fe nunca te va a pedir que niegues tu realidad. No, en absoluto. No es vivir en negación, no es aferrarse al pasado. La fe no es intransigencia. Es posible que en algún momento determinado de nuestras vidas, usted y yo vamos a tener que hacer algún duelo legítimo por un diagnóstico que no es el que usted esperaba. Porque yo soy hijo de Dios y no esperaba ese diagnóstico. Esperaba un diagnóstico diferente, Señor. Como le pasó a Pablo, ¿sabía? Acompáñenme en la palabra de Dios. 2 de Corintios, capítulo 12, verso 17. Pablo, en este texto, creo que él esperaba un diagnóstico diferente de su realidad. Su realidad, dice la palabra de Dios,
Ahí en 2 Corintios capítulo 12, verso 17, esta era su realidad. Dice, y para la que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetea para que no me enaltezca sobremanera. Esa era su realidad. Muchos estudiosos dicen que era una enfermedad, alguna situación en su cuerpo, pero era una realidad que él vivía como hijo de Dios, como ministro, todos los días, dice, hay un enviado de Satanás que Dios permitió y que me abofeteaba, me hacía algo, y eso no lo hacía sentir bien a él. Por lo tanto, él entonces va a la presencia del Señor a buscar el diagnóstico de Dios. Y dice el verso 8, respecto a lo cual, dice 3 veces, no una, no dos, 3 veces, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor, que ¿qué? No lo quiero en mi vida, que lo quite de mí, no lo quiero. No quiero esta enfermedad, no quiero esta situación económica, no quiero esta realidad que estoy viviendo, no la quiero. Y aquí viene el diagnóstico, el resultado, la respuesta divina. Y dice así el verso 9. Y me ha dicho, ¿quién? El Rey de Reyes, bástate mi gracia, Pablo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, así que, en vista de esta respuesta del cielo, Pablo dice, de buena gana me voy a gloriar. Más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, dice, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades. En esta realidad que yo estoy viviendo, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque dice, ¿por qué? Cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¡Wow! Nosotros no necesitamos compadecernos de nosotros mismos. Pobrecito yo, pobrecito la situación que vivo. Yo soy tu hijo, Señor. Usted tiene que decirle a Dios, Señor, el resultado que yo quería, esperaba lo mejor. No resultó como yo quería, Señor. Pero o estoy seguro de que tienes un mejor plan para mi realidad. Porque yo le aseguro que Dios tiene un mejor plan para mi realidad. No el plan que usted y yo esperamos. A veces no. A veces es mejor el plan de Dios que el plan mío. Así es la fe verdadera. Así es que usted y yo enfrentamos nuestras realidades. Dice Romanos 4:18 dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. ¿Conforme a qué? A lo que había dicho, así será tu descendencia, como promesa de Dios. Y dice el verso 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya casi, o ya como muerto, siendo casi de 100 años. O en la esterilidad de la matriz de Sara. Dice el 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que ¿qué? Se fortaleció en fe, dando gloria al Señor. Usted y yo no podemos permitir que nuestra fe sea debilitada por las realidades y las circunstancias que usted y yo vivimos. Sí hay realidades, sí, pero mi fe va por encima de esas realidades. Porque mi fe es verdadera, mi fe es genuina. Y no importa el resultado, con mi fe yo le doy gloria al Señor. No importa lo que venga, porque yo sé en quién he creído. Y usted y yo debemos saber en quién hemos creído. En el único Dios verdadero.
para reflexionar, mi amado. Yo no sé si usted puede pensar en alguna ocasión en la que usted haya tenido que reconocer una realidad difícil. Yo sí. Yo sí he tenido que reconocer a veces realidades que son muy difíciles, que no son lo que yo esperaba. Ahora, ¿cómo me ayudó mi fe a sobrellevar esa situación? Pues mire, el miedo que tenía en esa situación desapareció. Descansé en el Señor. Y para terminar esta mañana, mi amado, y tomando del verso de 2 de Corintios 12:9, donde dice, y bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Les digo algo. Aunque nuestro Dios Trino acepta la oración de fe, porque Él acepta nuestra oración de fe, ¿verdad? Aún así, no siempre nos da lo que nos pide. No siempre nos da lo que nos pide. Porque a veces nos concede la oración, pero a veces nos niega con amor. ¿Sí? ¿Ok? Y cuando Dios no nos quita nuestros problemas y las realidades de nuestras vidas, es seguro algo. Él nos va a dar de su gracia, que es suficiente para nosotros. Su gracia es suficiente para nosotros. Y así usted y yo no tengamos que ir a quejarnos. Pablo no fue más a quejarse, ya no fue más a orar. Pablo, después que ruega 3 veces y el Señor la respuesta, dice, no molesto más con esto. Yo me voy a descansar en el Señor, porque su gracia es suficiente. Por eso dice él, por lo cual, por amor a Cristo, dice, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, dice, es entonces fuerte. Él está diciendo que se alegra de reconocer su debilidad de hombre. Pues cuando él reconoce que él es débil, es cuando el Señor crece en él. Y no era que Pablo se jactaba en sus debilidades o que las disfrutara. Qué rico esta enfermedad. No. Sino que él sabía que bajo el poder de Cristo, eso era suficiente lo que él necesitaba. Punto. Y él aprendió a vivir así, gozoso porque Cristo estaba con él. Así él tuviera lo que tuviera, Cristo estaba con él. Entonces usted y yo tenemos que aprender a enfrentar nuestros hechos con fe verdadera, no a negarlos, sino a decir, esta es mi realidad, sin embargo, la palabra de Dios dice esto. Sin embargo, el Señor me ha prometido esto. Y no importa, Señor, cuál vaya a ser el desenlace de esta realidad. Tú estás conmigo, porque tú lo prometiste. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Levántese y vamos a orar al Señor. Vamos a darle gracias al Señor esta mañana. Y sobre todo vamos a pedirle al Señor que nos dé de su gracia. La necesitamos. Todos necesitamos de su gracia para poder enfrentar nuestras realidades con fe verdadera, con fe genuina. Y Señor, hoy vamos delante de tu presencia, Señor. A poner delante de tu presencia nuestros pensamientos. A poner delante de tu presencia nuestros corazones, Señor. A poner delante de tu presencia nuestras realidades, Señor. Porque queremos aprender a enfrentarla con fe verdadera, con fe genuina. Padre, mira la realidad de cada uno de los que hoy está aquí y de los que están oyendo, Señor, a través de las redes. Yo pongo delante de tu presencia sus realidades y te pido que en este tiempo su corazón sea fortalecido. Porque dice tu palabra, Señor, que tú infundirás aliento, que tú nos darás las fuerzas del búfalo, que tú nos ungirás con aceite para poder enfrentar esas realidades con fe verdadera, creyendo en el único Dios poderoso. Y queremos responder como aquellos 3 jóvenes en el horno de fuego. Y si no, siempre vamos a dedicar nuestra vida a ti, Señor. Y si el resultado, Señor, de esta realidad no es la que esperamos,
igual seguimos sirviéndote. Igual seguimos amándote. Igual seguimos tu palabra. Porque tú eres el único Dios verdadero, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén y amén, Señor. Gracias, Señor Jesucristo. Dele un aplauso al Señor, mi amado.